puede abrir conmigo, por favor, la escritura en Carta de Tito, en la Epístola a Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13, vamos a leer lo que es la esperanza del cristiano. Y en este día voy a estar tratando de tocarle el punto de por qué es que nosotros morimos, qué es lo que pasa cuando nosotros morimos y qué es lo que el cristiano cree que va a pasar cuando el Señor Jesús venga de nuevo por los suyos, qué va a pasar con los que han muerto y qué es lo que va a pasar con los que aún estemos vivos. Si es que el Señor va a venir en esta generación, todas las generaciones creemos que va a venir en la generación presente, pero lo único seguro que tenemos es que el Señor va a regresar. Dice así Tito 2, capítulo 13. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo dice: mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Una vez más, y quiero que lo lea bien detalladamente, dice: mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, lo define, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. En esta semana acabamos de ver y presenciar el Día de los Muertos. Y yo no sé, yo di un estudio con respecto a eso y en sí el estudio fue el que tuvo más hits, más tráfico en mi blog, siempre, quebró los récords. Eso quiere decir de que el tema es un tema muy especial para nosotros, porque déjeme decirle, hermano o hermana, ¿quién no tiene miedo de morirse? O la otra pregunta es, ¿quién no desea morirse? Yo tengo un filigrés en mi iglesia que tiene 101 años. Y este fin de semana durante la semana ha estado muy enfermo y creíamos que se iba a morir. Con 101 años es una edad demasiado avanzada. Y este hermano me dice de que él ha sido granjero, él ha trabajado toda su vida. Y ahora que él se encuentra en la cama, él se encuentra sin ningún poder de cuidarse a sí mismo. Él el viernes lo fui a ver, no se pudo dar comida él solo, el sábado ya sí se pudo dar comida él solo. Usted sabe cómo, si ustedes han ido yo soy pastor, yo voy a ver hermanos, hermanas que están en esos cuidados de asilo, en esas casas de asilo. Y usted ve cómo esas personas las tienen que estar cuidando. Y mucha gente llega a pensar de que mejor morirse antes de estar bajo esa situación. Pero ¿qué pasa cuando yo conocí a una señora de 115 años, una señora mexicana allá en Estados Unidos, 115 años? Y decía esta hermana, mis hijos se murieron, mis amigos, mis hermanos, y solo yo quedo. Y yo me quiero morir porque quiero ir a reunirme con ellos. Esa es la fe cristiana. También Jack, que así se llama este señor aquí en mi iglesia, él tiene 101 años y él tiene miedo de morirse, pero tiene una esperanza también de que después de morirse se vaya a reunir con su esposa y con los seres queridos que él ha perdido durante los años. Así que la muerte es un hecho. Dice un dicho de que las únicas dos cosas seguras que hay en la vida son la muerte y los impuestos. Y yo creo que esa es una gran verdad aquí en Australia, bueno, y en cualquier otro país, me imagino yo, de que le cobran a uno impuestos desde el día que nace, con lo que compra la leche, los pañales, etcétera, y el día que se muere, porque cobran por hacer el ataúd y todo lo que uno hace, o lo que le hacen a uno, mejor dicho, cuando uno se muere. Pero la muerte es algo que nadie se puede escapar, pero no es algo que no puede solucionarse. Y eso es otra cosa tremenda del cristianismo, que el cristianismo enseña de que a pesar de que muramos, vamos a vivir de nuevo. La muerte no es el final de todo, mis queridos hermanos y hermanas. Eso es lo que diferenció al cristianismo y hasta cierto punto el judaísmo también, pero vamos a ver que no todos los judíos pensaban igual. Pero eso es lo que diferenciaba al cristianismo en especial, en particular, a las demás religiones cuando nació el cristianismo en el primer siglo. De que eran los que decían de que había una resurrección.
que esa resurrección iba a tomar lugar cuando viniera el Señor Jesús. Y como hemos visto aquí, que esa es la esperanza, la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y yo no voy a entrar si somos pretribulacionistas, si somos mitribulacionistas, si somos posttribulacionistas. Yo no voy a entrar a eso, porque la esperanza del cristiano no es si me voy antes de la tribulación, dice este pasaje, no es si me voy en medio, no es si me voy después, no es si hay milenio o no. La esperanza del cristiano es la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No confundamos las cosas, mis queridos amados. Hay hermanos que me han dicho que yo he perdido la esperanza, la gran esperanza, porque yo no creo, yo no soy dispensionalista, yo no creo que el Señor viene antes de la tribulación. Yo no creo en los 7 años, yo soy amilenialista, o sea, que cree que el milenio no son 1000 años, sino que es parte del simbolismo que está hablando el libro Apocalipsis, que en otras ocasiones lo vamos a ver. Durante la semana voy a estar viendo eso de los 144,000, por ejemplo. Durante la semana voy a estar haciendo eso en mi blog, voy a estar examinando las posiciones. Pero esa no es mi esperanza es que el Señor Jesús va a regresar por mí. No sé cuándo, no sé dónde, pero va a regresar. Esa es la esperanza del cristiano. No es otra cosa. No es que después de venir el Señor Jesús voy a ser millonario. No es que el Señor Jesús voy a dejar la droga o a dejar el alcohol. Cosas que son buenas, que el Señor, si en su misericordia lo va a hacer. Pero primero recordemos que es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. No es de que yo primero me convierta al Señor porque veo que voy a tener una ganancia, sino porque el Señor va a salvar mi alma del infierno eterno. Esa es la esperanza del cristiano. Ese es el evangelio. No es que conviértete a Cristo y toda tu familia se te va a arreglar, porque el mismo Señor Jesús dijo que el que lo va a seguir, el padre y la madre se va a poner contra él, sus hermanos y los de su propia casa serán sus enemigos. No siempre va a ser que el ser evangélico va a ser lo mejor que nos ha pasado en el sentido de nuestras relaciones con la familia, con los amigos, porque los amigos se quejan. Antes venías con nosotros a chupar, por hablar un término que se habla. Antes venías con nosotros a chupar, a hacer esto, a hacer lo otro, y ahora ya no quieres hacer eso. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza, y el que tiene esa esperanza, dice la palabra, se limpia, se santifica. Así que ya está claro cuál es la esperanza del cristiano. Una vez repito, no es tener un carro nuevo, no es tener la esposa más bonita o el esposo más bonito, no es tener los mejores hijos, no es tener los mejores trabajos, no es tener dinero, no es tener salud. Todas esas cosas son añadiduras. La esperanza del cristiano es aguardar la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero esta esperanza tiene otras ramificaciones, y como le venía diciendo yo, se acaba de ver el Día de los Muertos. ¿Y por qué es que se ve o se guarda el Día de los Muertos? Yo le invito a oír mi podcast de la semana pasada ahí en el blog, y donde yo explico de dónde viene tanto el Día de los Santos y el Día de los Muertos, el 1 y el 2 de noviembre. No voy a entrar en detalles ahí en esta ocasión. Pero lo que sí le quiero decir es de que Dios nos prometió desde el principio que Él iba a triunfar sobre la muerte. Y es algo bien tremendo de que en vez de recordar a los muertos, nuestros muertos que se han ido en gloria, los que somos cristianos, los que creemos que hay una vida después de la muerte y hay una vida después de la muerte, y eso lo vamos a ver después en la resurrección. Nosotros celebramos la fe que nos han dejado, el legado que nos han dejado. Yo tengo 2 personas de mi familia que se han muerto, mi abuela y la abuela de mi esposa. Estas 2 personas eran creyentes. Estas 2 personas dejaron un testimonio para mí, para todos nosotros. Y yo creo que es bueno recordarlos. Y no estoy diciendo que voy a hacer un altar. No estoy diciendo que voy a ir a la tumba de ellos y a comer ahí con ellos, como eso es lo que se da en los días de los muertos. No. Yo me acuerdo cuando se murió la abuelita de mi esposa, uno de los primos de ella que no conoce al Señor, se hizo un tatuaje.
Se hizo un tatuaje y en el tatuaje se puso el nombre de la abuelita de él. Y yo le dije, bueno, qué irónico que querés decir que honrar el recuerdo de tu abuela, haciendo algo que el Dios de tu abuela se opone y que tu abuela en vida detestaba. Yo me imagino que durante el Día de los Muertos mucha gente se emborracha, mucha gente hace esto y lo otro, y se visten de calaveras y hacen esto y lo otro. No terminan recordando a sus difuntos, sino que terminan adorando a la muerte. Eso es lo que terminan haciendo. Y en México y en Latinoamérica, en Centroamérica, los aztecas y los mayas nos dejaron un legado de adoración a la muerte. Por eso es que existe ahora el culto a la Santa Muerte también en México y en muchos otros países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la muerte nos fascina. Vemos que lo vemos a veces como un aliado. Esta gente que hace eso, la ven como un aliado y la muerte no es el aliado del ser humano. Eso le quiero dejar yo entender, querido amigo, amiga, que no conoce a Cristo en este día, que me está viendo, que me está escuchando. La muerte no es nuestro aliado, la muerte es nuestro enemigo. Y vemos aquí en Génesis 3:15, yo lo leo de la Nueva Versión Internacional, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y aquí le está hablando Dios a la serpiente después de la caída, después que Adán y Eva comieron el fruto prohibido. Y viene el Señor, el Señor Dios y promete al Señor Jesús en este verso. Pero ¿qué ha pasado aquí? Dice, el día que comeres de este fruto morirás. Y no vemos que murió. No vemos que murió en ese momento, pero sí murió después. Y bueno, Adán vivió 900 y algo años. Yo creo que ahora nadie quiere vivir tantos años, tantas cosas que pasan. Y es imposible también. Pero él murió. Y nosotros vamos a morir también. Y eso es la muerte. Eso es lo que hace la muerte. ¿Cómo la muerte va a ser mi aliada? Sí, me va a traer muerte, va a matarme, va a dejar de existir, me va a hacer a mí dejar de existir. Y vámonos entonces a Corintios 14, 24, esto es lo que hemos visto, lo que pasó en Génesis, por eso es que morimos. Génesis lo que está tratando de explicar, o lo que explica, mejor dicho, es cómo la muerte entró a nuestro ámbito. Pero viene Pablo y habla acerca de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dice así en 1 Corintios capítulo 15, versículo 24. Dice, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aplastar la cabeza, lo que dice en Génesis. El último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte no es nuestro aliado. La muerte es nuestro enemigo. Porque si es enemigo de Cristo, es enemigo de nosotros que confesamos o profesamos que Jesús es nuestro Salvador. Yo no sé de dónde salió esa idea de que la muerte es aliada, que le dan culto a la muerte. Es algo pagano, diabólico. Nosotros como creyentes tenemos que rechazarlo, condenarlo y decirle a aquellos que lo hacen que están equivocados. Y Jesús entonces vino a ganar la batalla que usted y yo no podíamos, que es ganarle a la muerte. ¿Y cómo Jesús le ganó a la muerte? En su resurrección. Sabemos que Jesús resucitó entre los muertos y por lo tanto sabemos que lo que Él nos dijo es verdad. Así que dejamos el primer punto bien puesto, de que la muerte no es nuestro aliado, la muerte no es algo que celebramos. Lo que podemos celebrar es recordar a nuestros difuntos que dejaron un buen ejemplo, y yo creo que todos recordamos los ejemplos que nos dejaron, los consejos que nos dieron, honrarlos de esa forma, pero no adorar a la muerte, no vestirnos de calaveras, no hacer altares, no hacer todo aquello que exalta a la muerte, porque la muerte es su enemigo, es mi enemigo y es el enemigo de Cristo. Mi segundo punto es,
Ya dejamos claro que la gente se muere, que yo me voy a morir, que usted se va a morir, todos nos vamos a morir. Si el Señor no viene dentro de 50 años, yo voy a tener 90 años. O 89 años para ser más exacto. Ya les dije mi edad. Pero si Él no viene en ese año, en todos esos años, yo no pienso ir hasta los 100 quizás. Así como vamos ahora, no creo. Pero si el Señor viene, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa con los que se están muriendo ahora? ¿Qué pasa con aquellos que han perdido su vida? Muchos creen de que se consideran cristianos, muchos creen de que el ser humano al morir llega al sepulcro y ahí acabó todo. Y uno se duerme y uno está dormido ahí, digamos, la conciencia termina de trabajar, ya no hay nada que se mueve adentro de nuestro cerebro porque ya la materia se deshace. Y creen que también que junto con eso el cerebro, el alma deja de trabajar también. Pero veamos en Filipenses capítulo 1, versículo del 21 al 24, veamos lo que el Señor dice al respecto. Filipenses 1, del 21 al 24, Pablo está en la cárcel, Pablo está encarcelado por el Evangelio, y Pablo está escribiendo esto que él cree que va a morir, pero él está confiado que no va a morir a la vez. Pero veamos aquí, porque el 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Para quién es morir es ganancia? ¿Para quién? Para nadie. Pero esto es lo que está diciendo Pablo. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Partir con Cristo. Quiere decir que cuando el cristiano, aquel que pone su fe en Cristo, muere, él o ella se va para el cielo. Eso es lo que pasa. Y esta creencia no está solamente, no está solamente restringida a Pablo. Pablo era judío del primer siglo, era algo que creían los judíos del primer siglo. Y una cosa bien interesante, que los creyentes del primer siglo, los judíos, habían dos bandos, si ustedes se recuerdan, estaba los saduceos y estaban los fariseos. Los fariseos creían que ellos al morir iban a lo que se le llama a la nueva era, que era Haolam Haba. O no, más bien, ellos iban a esperar esa nueva era. Halam Oba, Haba. No, ¿cómo es que dice? Olam Haba. Ellos iban a un lugar a esperar para la nueva, para venir de nuevo. Y esto lo vamos a ver bien claro si nos vamos a los evangelios. Si nos vamos a Lucas 16, 19 al 31, vamos a ver ahí, no lo voy a leer por caso de tiempo, pero vemos ahí de cómo se narra en la historia de Lázaro y el rico. Lázaro y el rico, usted se recuerda que Lázaro, le doy la cita de nuevo, Lucas 16, versículo 19 al 31. Lázaro, él era pobre y el rico gozaba todo lo que él gozaba durante su vida, y cuando murieron, uno fue al seno de Abraham o al lado de Abraham, como dicen en ciertas Biblias en inglés, y el otro se fue al infierno. Y ahí estaba estaba gozando Lázaro estar con el padre Abraham, y en el infierno estaba sufriendo el rico. Estaba sufriendo el rico por las llamas. Entonces vemos que aún en el judaísmo del primer siglo, Jesús mismo creía de que después que uno moría, uno iba a un lugar, de tormento o de paz. Quiere decir que el espíritu o el alma, como usted lo quiera llamar, o como usted prefiera decírselo, aún está consciente de lo que le estaba pasando. Eso es lo que podemos aprender de esto. Y no solamente en esta ocasión, también vemos que cuando el Señor Jesús le preguntan acerca del matrimonio y le ponen un caso verídico. Y este sí me gustaría leerlo, está en Mateo 22, 23, 32, está también en Marcos 12,
18 al 27 y está en Lucas 20 al 38. Voy a leer el de Marcos por ser el más corto, por el tiempo. Marcos 12, Marcos capítulo 12, versículo 18. Dice así: entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. Cuando resuciten, ¿de cuál será esposa de esta mujer? Ya que los 7 estuvieron casados con ella. ¿Acaso no andan ustedes equivocados?, le replicó Jesús. Es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a los que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Andan muy equivocados. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, mis queridos amigos. Dios no va a no nos deja a nuestra merced cuando morimos, sino que aún estamos vivos para Él. Y me gustaría mencionar algo bien importante para terminar el segundo punto: ¿qué pasa con nosotros cuando morimos? El libro de Apocalipsis es un libro lleno de alusiones, lleno de figuras y alegorías, porque esa es la literatura apocalíptica. Pero veamos lo que dice en el capítulo 6, del 9 al 11. Aquí está hablando acerca de los mártires. ¿Qué es lo que los mártires, qué ha pasado con los mártires? Dice, capítulo 6, versículos 9 al 11, dice: cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor Santo? Y seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio sobre ellos. Y un paréntesis: ropas blancas, capítulo 7, ropas blancas. ¿Quiénes son los 144,000? Solo para ponerle a pensar. Aquí estamos viendo de que los mártires que han sufrido por el testimonio del Señor Jesús, estos mártires aún están reclamando en el cielo que se les haga justicia. O sea, que aún están haciendo uso de su capacidad aquí, de su capacidad mental o espiritual o del alma. Saben qué es lo que está pasando, saben lo que pasó, se acuerdan de su pasado y saben lo que está pasando allá abajo. Así que, porque están en el cielo. Así que sabemos de que eso es lo que está pasando aquí ahora en sus seres queridos. Eso es lo que pasa cuando nosotros morimos. Que los seres queridos van allá y están con el Señor. Filipenses dice eso, Apocalipsis dice eso, y eso era lo que creía también Jesús. Cuando vimos la parábola de Lázaro y el rico, y cuando mencioné acerca de lo que los saduceos le pusieron enfrente de Jesús. Los judíos creían eso, los saduceos no creían. Los judíos fariseos creían de que cuando uno se moría, por ejemplo, Abraham, hablan acerca de Abraham, Josefa habla acerca de Abraham, ellos creían de que se hacían como ángeles. Y por eso es que Jesús dice lo mismo, serán como ángeles. No creamos que Jesús vino y rehizo toda una doctrina. No, él era bien consecuente con lo que creían en el primer siglo.
Él no todo salió de repente, wow, este hombre ¿de dónde salió? Y una de las cosas de que ahora creemos que Jesús es una persona, al leerlo a él y a leer también otros escritos de ese tiempo, vemos que, como he dicho, era consecuente. Él aportaba lo mismo, pero lo llevaba más allá usualmente. Por ejemplo, cuando él está hablando de la resurrección, como acabo de decir, él habla de la resurrección acerca de su persona, destruir este templo en 3 días y en 3 días lo reedificaré. Y él está hablando de la resurrección, que era algo que los fariseos y todos los que siguen a los fariseos lo creían. Y una explicación de los fariseos no eran los conservadores, eran los ortodoxos, eran las personas que luchaban por la verdad en aquellos tiempos. Pero no entendían a Jesús, y se cree que en los fariseos adentro de Israel habían como 5,000 a 7,000, no eran tantos. Pero la gente los oía, la gente les hacía caso. En cambio, los saduceos eran los terratenientes de Israel, los sacerdotes que estaban dentro del templo. Por eso es que tenían tanto problema en el libro de los Hechos. Ustedes ven que se les acusa a Pedro y a Juan de predicar la resurrección en Jesús. ¿Por qué? Porque los líderes del templo no creían en eso. Pero en el Sanedrín habían tanto fariseos como saduceos. Y así lo vemos también cuando Pablo está enfrente del Sanedrín y dice, yo soy saduceo y se me acusa por la esperanza de la resurrección. Y vemos ahí que hubo una gran discusión. ¿Por qué? Porque el Sanedrín estaba hecho de saduceos y de fariseos. Bueno, interesante, ¿verdad? Pero esto es lo que pasa cuando uno muere. Este es el punto. El primer punto era, Dios ha prometido que va a vencer la muerte, porque la muerte es nuestro enemigo. El segundo punto es, ¿qué pasa entonces cuando nosotros morimos? Y vemos que nosotros vamos a la presencia de Dios. Y el tercer y último punto es, ¿qué va a pasar entonces cuando el Señor venga? Yo sé que es un punto bien controversial. Hay unos que como dije al principio, que me consideran un errado porque no creo que el Señor Jesús viene antes de la tribulación. Es bien tremendo porque defíname en tribulación. Yo he hecho otro video también que hablo acerca de la tribulación, acerca de la segunda venida. Yo lo invito a verlo en el YouTube. Ponga Luis Jovel, tribulación, Mateo 24, y a usted le va a salir ahí el video. Doy un estudio acerca de eso. Pero el Señor Jesús habla acerca de lo que va a pasar con aquellos que estemos vivos aún cuando Él venga. Y si usted va conmigo a 1 Corintios capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, dice así. El 35, voy a leer primero el 35. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Y Pablo responde, ¡qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. Y esto que yo estoy viendo ahora en el campo, es cierto, la gente tiene que plantar y tiene que morir la semilla, entonces salir. Entonces, ya en los tiempos de Pablo estaban preguntando, ¿cómo es esto? Y Pablo está escribiendo a Corintios, y los corintios son griegos, y los griegos no piensan en la resurrección. Los griegos no creen en eso. Los griegos creen en la transmigración de almas. Los egipcios no creían en resurrección. Los romanos tampoco creían en la resurrección. Nadie creía en la resurrección. Los budistas que estaban en este tiempo no creían en la resurrección. Los hindúes que estaban también en este tiempo no creían en la resurrección. Todas las religiones más grandes no creían en la resurrección. Y como hemos visto, aún el judaísmo estaba quebrado en dos. Aquellos que creían y aquellos que negaban la resurrección. Así que Pablo le escribe a los corintios que está en Grecia, en uno de los grandes pueblos de Grecia, y le escribe y les dice de que la resurrección es un hecho. ¿Por qué es un hecho? Porque Jesús resucitó. Y si usted va conmigo al versículo 51 en adelante, dice, del 50 empecemos. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. El toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad. Cuando lo incorruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria.
¿Dónde está muerta tu victoria? ¿Dónde está muerto tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes que su trabajo en el Señor no es en vano. Quiere decir de que nuestra fe, nuestra esperanza de que el Señor viene no tiene que ser causa de contienda. Aquí estaban contendiendo con respecto de cómo se va a resucitar, con qué cuerpo. No era del PRI ni del MED, no es del PRI del Partido de México. No es ni PRI pretribulacional, porque lo estoy diciendo en inglés, disculpen. PRI es en inglés. No es pretribulacional, ni mitribulacional, ni posttribulacional. Ellos no tenían ese problema porque ese modo de pensar no había entrado en sus cabezas. Y como lo he repetido, ese modo de pensar entró hasta el 1826 en Irlanda. Esa forma de pensar. Y bien, ellos estaban discutiendo otra cosa, estaban discutiendo cómo va a ser el cuerpo. Siempre ha estado una discusión. Bueno, viene acerca de esto, y viene y dice Pablo y termina que por lo tanto, o sea, que por todo esto que ha dicho él en el capítulo 15, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. O sea, que esto no tiene que ser una cosa por qué pelear, sino que tiene que ser algo para mantenernos firmes en el Señor. Yo creo que va a haber una resurrección. Yo creo que el Señor va a regresar. Yo creo que el Señor me va a redimir. De todo esto, capítulo 8 dice que voy a ser transformado, que yo gimo adentro de mí y toda la creación gime para ser renovados, para ser hechos nuevas, con cuerpos glorificados. Eso es lo que yo clamo. Yo no estoy fuera y no me estoy excusando por lo que yo creo. Pero yo estoy afirmando lo que la Escritura dice, de que esta fe que tengo yo, de que el Señor va a venir y me va a transformar, eso me tiene que mantener a mí constante, inconmovible y progresando siempre en la obra del Señor. No es tanto viene en medio después. Yo por eso, yo creo que soy más acogible a los hermanos que son dispensionalistas que lo que ellos son de mí. Porque esa es la fe que tengo, esa es la fe que encuentro aquí. Pero vámonos a Primera Tesalonicenses, que es clásico con respecto a este tema de la segunda venida del Señor. Y vamos a ver Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Y vamos a ver cómo esto tiene que ver también con la segunda venida. ¿Y para qué es que nosotros tenemos que creer la segunda venida? Dice, versículo 13, hermanos y hermanas, por supuesto, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. ¿Y qué pasa? Los tesalonicenses, así como los corintios, tenían problemas con la gente alrededor de ellos que decían de que no hay resurrección porque eran griegos. En Tesalónica, que también es otra ciudad griega, tenían problema de que, bueno, si estos se murieron y el Señor no vino, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entonces? Si ellos creían que el Señor iba a venir en su vida. Por eso les digo, mis hermanos, cuando personas, yo sé que hay bastantes predicadores que se hacen famosos diciendo, esta generación es la última, esta generación es la última. Pablo creía lo mismo. Porque Pablo dice, nosotros los que estemos. Pablo creía, y cuando ya escribe en Timoteo, Pablo es una persona tan práctica. No lo voy a decir, pero esto lo tengo que aclarar. Que hay mucho, que el Señor viene, que ya están viendo, miren lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Israel. Lo que está pasando en Israel es lo mismo que estaba pasando en el año 70 prácticamente en la primera era. Y por eso muchos cristianos se fueron de ahí porque creían que iba a ser el fin y no fue el fin. Y ellos estaban viendo exactamente lo que Mateo 24, lo que Marcos 13 y lo que Lucas 21 están diciendo. Creo que en ese tiempo estaba cumpliendo más la profecía de lo que estamos viviendo ahora. Y esto es bien controversial lo que estoy diciendo. Pero se lo tengo que decir. Es más claro en esos tiempos que ahorita. Y no soy preterista. ¿Qué es el preterismo? El preterismo es que cree que ya todas las profecías son cumplidas. No, yo no soy preterista. Pero lo que le estoy diciendo es esto, de que mucha gente está diciendo, muchos hermanos hacen videos, hacen como yo, ¿verdad? Hacen videos, hacen estudios, hacen libros y dicen, ya el Señor, esta última generación. Eso lo venimos oyendo desde el principio. Lo venimos oyendo desde aquí. En Timoteo dice aquellos que ha venido el Señor. En 2 Tesalonicenses, muchos andaban diciendo que ya había venido el Señor, pero veamos 1 Tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar a los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Cuál es la esperanza gloriosa? La segunda venida del Señor. Hay otros que no tienen esa esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó?
Así que también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Pero veamos esto, el último versículo. Por tanto, peléense si vengo antes o después de la tribulación, peléense si hay milenio, peléense. No dice así. No dice así. Los tesalonicenses no estaban preocupados en eso. Los tesalonicenses estaban preocupados qué va a pasar con mis familiares que murieron, que aceptaron a Jesús y se murieron con esa fe. ¿Qué va a pasar con ellos si nosotros creemos que Jesús va a venir en nuestra generación? Entonces nuestra fe es vana porque no vino, nos engañaron. No, el Señor ese es el problema de ellos. El problema de ellos no es el problema de que nosotros ahora le queremos meter a tubos al texto. Eso es eisegesis, o sea, lo contrario de la exégesis, lo contrario de dejar que el texto nos habla a nosotros, sino que nosotros ponemos en el texto lo que nosotros queremos ver en él. No, por lo tanto, dice el versículo 18, anímense unos a otros con estas palabras. Oh, gloria a Dios, mi Señor Jesús, porque Él nos está dando ánimo. A mí me está diciendo de que cuando el Señor, si yo me muero, si yo estoy viejo y me muero, yo tengo la fe, Señor Jesús, yo voy a volver a ver a mis seres queridos que voy a dejar aquí en la tierra y voy a ver ahorita a mis seres queridos que se han ido contigo. Por eso es que nosotros tenemos que predicar el evangelio, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querido oyente, radio escucha, lo que sea. Por eso es que tiene que predicar el evangelio, porque si usted ama a su familia de verdad, le tiene que proclamar que el único que lo puede salvar es el Señor Jesús. Y solamente por medio del sacrificio de Jesús es que van a poder estar toda la eternidad juntos, gozándose, junto con el Señor Jesús y con su madre, con su padre, con su esposo, con su esposa, con su hermana, con su hermano, con sus primos, con sus primas, con sus tíos, con sus tías, con sus amistades. Solo así. Y esto es lo que a mí me da ánimo a seguir. ¿Cómo dice Corintios 15? Si ustedes se recuerdan, ¿qué es lo que dice Corintios 15? Dice, por lo tanto, mis queridos, y mire cómo aquí, por lo tanto también dice aquí en la nueva versión internacional, y en el griego es la misma gar, es la misma expresión. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Por lo tanto, anímense unos a los otros con estas palabras. No es para pelear, no es para discutir, y claro, hay que poner los diferentes puntos, pero una cosa es poner puntos, otra cosa es ya dejarse de hablar. Ya hablarse hereje solo porque creemos diferentes. Llamarse de que no tenemos sana doctrina. La sana doctrina es que afirma y confiesa que el Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre y de ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. El credo de los apóstoles. Y esa es la fe cristiana. Esa es la fe cristiana. Y una cosa para concluir el número 3, el punto número 3. Y no lo voy a leer, solo voy a leer un versículo, pero está en Marcos 13, 26, 32, está en Mateo 24, 1 al 51, está en Lucas 11, 5, 36, cuando el Señor habla acerca de su venida, que el día ni la hora nadie la sabrá, que ni los ángeles ni el Hijo, solo el Padre. Yo estaba viendo un profeta moreno de África, de que él, que yo no sé cómo, si Dios le lo dio o no, pero que él profetizó que iba a haber el tsunami allá en Chile. Si se recuerdan, yo tengo familia chilena, mi esposa es chilena. Y este hombre profetizó eso, y después él dijo el año pasado y dio la fecha en mayo, si no me equivoco, mayo o algo. Él dijo de que Jehová Dios le había dicho a él de que el día y la hora y a dónde iba a estar él cuando el Señor regresara. Pero ¿cómo son las cosas que a él le va a decir eso que ni el Hijo se lo ha dicho, el Padre? Solo para que puedan pensar, mis queridos, que tengamos cuidado, solo porque, se lo voy a decir en chileno, solo porque le achuntan a una profecía o solo porque una profecía la dicen correcta, no garantiza que van a decir siempre lo correcto. Pero Hechos 1:11 dice esto. Hechos 1:11. Vámonos a Hechos 1:11.
Hechos 1:11. Está lejos de Hechos 1:11 yo. Hechos 1:11 dice así. Jesús es llevado al cielo, capítulo 1, la primera parte del capítulo 1. Jesús ya llevado al cielo, le pregunta que cuándo va a restaurar a Israel, y el Señor les dice que no es a ellos dado. Dice el 1:7, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Bueno, entonces, si a los apóstoles no le quiso decir, si ni Jesús sabe, ¿quién es este hombre para venirme a decir, poner en un video de que él sí sabe, que Jehová Dios le ha dicho? Yo a eso le llamo falso profeta. Yo a eso le llamo falso profeta. Porque el propio Jesús dice que nadie sabe, y yo le creo a Jesús, no le voy a creer a otro. Si voy a pagar un precio por incrédulo, gloria a Dios. Pero yo tengo la Biblia que le digo, mira Señor Jesús, tú dijiste tal cosa, ¿por qué me vas a condenar? Y el Señor nunca viene en contra de sus palabras, mis hermanos. Pero el 1:7 dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto es lo que la iglesia tiene que preocupar. Y habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube la ocultó de su vista. Ellos que se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Él va a venir. Creo en el regreso corporal del Señor Jesús. Esa es una de las cosas importantes del cristianismo. No como los testigos de Jehová, que ellos creen que el Señor Jesús vino en 1914. ¿Dónde? ¿Cuándo? Pero pasó una guerra. Pasó una guerra, hermanos. Y por eso es que podemos ver que aquellos que no creyeron, por eso es que vino un juicio. Y disculpen mis hermanos que aquí donde diferimos y aquí yo he dicho que esto no tiene que ser de pleito, pero ¿no le suena mucho eso a usted cuando dicen a algunos, cuando la iglesia sea arrebatada va a pasar esto, van a haber choques, van a haber aviones se van a venir de abajo y todo eso, van a haber desastres? Me suena demasiado cerca a lo que los testigos de Jehová están diciendo. Disculpen mis hermanos, solo les estoy queriendo poner un pensamiento en la conciencia. Es un pensamiento en la conciencia. Y da la casualidad también de que tanto los mormones que tienen una escatología similar al dispensacionalismo. Los mormones, los adventistas, los testigos han cambiado demasiado, así que no se pueden contar, pero en este punto sí, lo que acabo de mencionar, la Primera Mundial. Pero también el dispensacionalismo nació en esos días. Y como he mencionado antes, eso salió porque había por la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y también por el avance tecnológico que estaba pasando en Europa y en Estados Unidos. Hubo una gran expectativa que el Señor iba a regresar. Pero bueno, eso es lo que va a pasar. El Señor va a venir, vamos a ser transformados los que estemos aquí. Los que hayan muerto van a ser resucitados y van a ser transformados y vamos a ir a encontrar con Jesús en las nubes. Y vamos a estar ahí por siempre. ¿Qué podemos concluir con todo esto? Ya dijimos que la muerte es nuestro enemigo, pero el Señor Jesús ha vencido por medio de la cruz y por medio de la resurrección. Él ha vencido. Nuestro segundo punto es de que hay una realidad después de la muerte, que es una de dos, el cielo o el infierno. Y no es algo que uno aquí termina cuando uno muere, no, la cosa no termina ahí. Jesús no lo creyó, los apóstoles no lo creyeron, ellos al contrario enseñaron y corrigieron a los líderes del pueblo en aquel tiempo, a los saduceos, aparte del liderazgo, los corrigieron. Y por último hemos visto cómo el Señor va a venir. Que la segunda venida del Señor no es cosa de contención. Quizás diferimos en cómo, cuándo, pero no podemos diferir en la realidad absoluta que el Señor va a regresar. Yo puedo diferir de cuándo va a regresar. Puedo diferir si Israel es parte aún del plan o no. Pero lo que yo no voy a diferir jamás es de que el Señor va a regresar por su iglesia en el momento que el Padre lo decida. Así que concluimos con esto, mis queridos hermanos. Vámonos a Juan 14:6. Juan 14:6 dice así. Para aquellos que estén
aquí dice, que estemos aquí, 14, 1, dice 14, el 1, empecemos a leer. Y esto es para darnos, aquellos que estemos y quizás muramos. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre, o en la casa de mi padre, y en la Reina, no en la Reina Valera, sino que en la King James, en la del Rey Guillermo, dice, hay muchas mansiones. Y no es esa la palabra. La palabra ni es hogar, ni es mansión. Son cuartos. ¿Y por qué? Pero leámoslo, primero leámoslo. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Vivienda, no mansión, no morada, viviendas. Da a entender aún en la nueva versión internacional que son como viviendas de campaña. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo soy. ¿Por qué? Porque cuando uno muera, uno no va a quedarse ya totalmente viviendo, mis amados. Recordemos que va a haber una resurrección, y la resurrección no va a ser ahí en el cielo, va a ser aquí en la tierra. Por eso son cuartos como de mesón, cuartos de pasada. Eso es lo que está enseñando la palabra. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. ¿Has llegado tú al Padre? ¿Estás tú en el Padre? ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces al Hijo de Dios? Y dice Jesús de nuevo en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Querido hermano, querida amiga, ¿crees esto? Dios prometió mandar un Salvador en Génesis 3:15. Y vimos que este Salvador vino y dio su vida por nosotros. Y esta salvación ya la tenemos aquellos que hemos hecho caso, aquellos que Dios ya tenía predispuesto para que viniéramos a sus pies. Ahora, si tú quieres tener esa salvación, no solamente es una salvación que ya no me van a mandar al infierno, sino que es una salvación que incluye vida eterna con Jesús y con nuestros seres queridos que también den su vida al Señor. Así que yo te invito en este momento a poner tu mano en la conciencia y decirle al Señor Jesús, Señor, yo quiero tener lo que tú prometiste, porque tú lo hiciste, porque tú probaste que tu palabra era verdad, porque tú resucitaste. Yo les dejo esta palabra, hermanos, hermanas, que les haya edificado, y aquellos que no conocen al Señor, que vengan a los pies de Cristo, para que puedan gozar de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.